que tu palabra hoy liberte, Señor, nuestro ser, y que hoy tu palabra transforme nuestro ser. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hoy quiero empezar compartiendo la carta a los Efesios, y solo quiero compartir con ustedes 2 versículos de esta carta. Sin embargo, vamos a tener que ir al contexto, que es Hechos capítulo 19, pero por ahora quiero leer solo estos 2 versículos, el 1 y el 2 del primer capítulo de la carta de Efesios. Pablo dice así, el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Resulta y acontece que la carta de los Efesios o de Éfeso es una carta que fue dada por el apóstol Pablo desde la prisión. Estaba encarcelado, algunos dicen que estaba encarcelado en Roma en su primer tiempo de prisión, y desde allí escribió algunas cartas como lo fue Filipenses, Colosenses y también Efesios. Esta carta a los Efesios fue escrita no por causa de un problema específico que le hubiese llegado a oídos del apóstol Pablo, como escribió cuando escribió Gálatas o cuando escribió Corintios, que habían problemas de inmoralidad. Bueno, Efesios no fue una carta escrita por causa de problemas que Pablo había escuchado sobre la iglesia, no. Efesios simplemente fue escrita para darle consejos a la iglesia. Efesios fue escrito con el propósito de aconsejar, con el propósito de generar crecimiento, con el propósito de amonestar, con el propósito de bendecir con palabra a esta iglesia o a este sector de Éfeso. Entonces es hermoso porque de una u otra manera Pablo no está atacando un problema, pero sí está dando un consejo general a la iglesia. Sin embargo, Pablo sí conocía el contexto en el cual estaba la iglesia de Éfeso. Pablo sí conocía el contexto en el cual se encontraba la iglesia de Éfeso, que más adelante vamos a hablar de ese contexto porque es necesario verlo a la luz de estos 2 versículos para poder entender de dónde venían los hermanos a los cuales Pablo les escribió. Y por causa de ese contexto, por causa de lo que Pablo escribe, he titulado este primer tema: Cristo cambia tu historia. Cristo cambia tu historia. Resulta y acontece que Pablo le está hablando a hermanos, a personas fieles y santas, pero en el pasado no era así. Resulta y acontece que cuando tú lees Hechos capítulo 19, no quiero que olvides este contexto. En esta prédica y por lo regular a lo largo de toda la carta, vas a tener que tener muy presente el capítulo 19 de Hechos. Y por eso quiero que aún después de esta prédica, tú puedas leer este capítulo y lo tengas presente para los demás ayunos hasta que terminemos esta carta. Hechos capítulo 19 dice que Pablo llegó a predicar en Éfeso. La verdad es que la iglesia ya existía y habían personas allí ya, porque estaba un hombre llamado Apolos. Él estaba predicando la palabra del Señor y bueno, no conocía mucho, pero era fervoroso en las Escrituras.
Pero del capítulo 19 en adelante encontramos que Pablo llega a ese lugar y le pregunta a ciertos hermanos: ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? ¿Ustedes son bautizados en el Espíritu Santo? Ellos dicen: ni siquiera hemos escuchado hablar de que hay Espíritu Santo. Pablo impone las manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Pablo predica el Evangelio y muchas personas lo reciben. Pablo predica el Evangelio y muchas personas son receptivas al Evangelio durante los primeros 3 meses. Después sucedió algo, y es que muchas personas se apartaron del camino, y es que muchas personas no creyeron en el Evangelio. Y escúcheme algo: fue tan grave lo que ellos hicieron que terminaron maldiciendo el camino de Dios. Terminaron maldiciendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo espero que tú lo leas, porque te voy a dar un contexto. Te voy a parafrasear algunos versículos, pero no voy a leer todo el capítulo porque no quiero. Pero yo sí espero que tú lo leas, y aún si tienes el tiempo de leerlo en este momentico, empieces a leer. También encontramos en el capítulo cosas de las cuales habla el apóstol Pablo, y es que ellos sanaban enfermos, hacían milagros extraordinarios, pero los exorcistas judíos querían imitar a Pablo, y entonces tomaron a un hombre que tenía un espíritu inmundo y les dijeron: vete fuera de este hombre, en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo. Y dice que el espíritu inmundo los maltrató, les quitó la ropa y tuvieron que salir huyendo. Ahora, ¿cuál era el problema de ellos? El problema de ellos es que ellos eran idólatras, adoraban a la diosa Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad, o la diosa de la luna. Ellos eran idólatras, tenían el mejor templo que existía en Éfeso, era el templo de la diosa Diana. De la diosa Diana, o Artemisa también se llamaba, la diosa Diana. Y es tremendo porque encontramos un contexto de idolatría, pero Dios haciendo milagros. La Biblia dice que muchas personas llevaban los pañitos, cualquier prenda de vestido de un enfermo ante Pablo. Pablo oraba por esa prenda y se le colocaba al enfermo, y el enfermo se sanaba. O sea, había milagros extraordinarios, pero también había mucha idolatría, había mucho pecado, también había brujería y hechicería. Porque yo quiero que note lo que dice el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Renunciaron a la hechicería, renunciaron a la magia blanca, renunciaron a toda esta parte que tiene que ver con el ocultismo. Pero la palabra de Dios prevalecía y cada día se veía la gloria de Dios. Sin embargo, del versículo 23 en adelante se levantó un alboroto grande por causa de esto, porque la iglesia de Diana de los Efesios y los plateros, que eran los que construían sus imágenes, entre ellos uno llamado Demetrio, estaba teniendo pérdidas. Estaban en cuarentena. Estaban teniendo pérdidas económicas por causa del Evangelio. Así que se levantó un gran alboroto en Éfeso, de tal manera que querían matar a Pablo, de tal manera que no querían el Evangelio, y todo el mundo podía gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y se levantó una gran confusión en aquel momento. ¿Por qué? Porque la gente estaba hundida en la idolatría. Pero es hermoso ver que de allí, de toda esa idolatría, de allí, de toda esa hechicería, brujería, de ese contexto tan horrible, Dios levantó una iglesia para su honra y para su gloria. Dios
puede cambiar la historia de tu vida. Dios puede cambiar la historia de tu familia. Dios puede transformar la historia de tus hijos. Dios puede cambiar la historia de los tuyos. Cristo cambia tu historia. Primer punto. Yo espero que tengan muy presente el contexto del cual les hablo. Hechos capítulo 19. Lo pueden leer cuantas veces quieran y lo van a tener muy presente en su mente porque nos va a ayudar mucho. Así que el título es Cristo cambia tu historia. Primer punto, cuando te sometes a su voluntad. Cuando te sometes a su voluntad. Es hermoso que en el primer versículo el apóstol Pablo en su salutación dice estas palabras: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, no por voluntad humana, no porque él quiso, sino por voluntad de Dios. Pablo era apóstol de Jesucristo, no porque era lo mejor para él, no porque él pensaba que debía seguir esa corriente. Pablo era apóstol de Jesucristo porque esa era la voluntad de Dios sobre su vida. Hoy vemos tantas personas fracasando a nivel de emprendimiento, a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque a veces nos dejamos llevar porque creemos que es lo mejor. Nos dejamos llevar por nuestro ego, por nuestro orgullo, por querer aparentar, y entonces queremos mostrarnos y aparecer en todo, y aunque no hagamos nada siempre queremos estar allí al frente, y aunque no tengamos carisma para eso, pues yo lo quiero hacer, y simplemente lo hacemos por una razón, por querer aparentar. Pero Dios no nos tiene para eso. Dios no nos llamó a eso. Posiblemente Dios nos quiere ubicar en otra cosa, pero nosotros nos queremos ubicar allí, dándole importancia a nuestro ego, dándole importancia a nuestro pensamiento, dándole importancia a nuestro orgullo, en vez de someternos a la voluntad de Dios y decirle: Señor, ¿qué ministerio tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo desarrolle dentro de la congregación? Créeme que yo he soñado con tocar algún instrumento, tocar acordeón. Me encanta el acordeón. Me gustaría tocar la caja vallenata. Me gustaría tocar la organeta, pero que tengo que reconocer delante de ustedes que tiene más oído un ojo en realidad. De verdad que no puedo. No puedo. No soy musical. No tengo oído para la música. La pista entró y yo entro 2 minutos después. O sea, nada que ver. Entonces por eso no canto. Por ahí en algún devocional hice un himno y hombre, no me fue tan mal, pero tampoco tan bien. Yo creo que es necesario entender que Dios nos ha llamado a algo, y en lo que Dios nos ha llamado somos buenos. En lo que Dios nos ha llamado vamos a rendir frutos. Pero hay personas que se quieren acomodar donde a ellos les parece, solo por aparentar, solo por parecer al frente, solo porque los vean. Es tiempo de entender que nosotros fuimos llamados a servir a Dios en algo, no por voluntad humana, no por voluntad de hombre, no porque alguien nos quiso colocar en ese lugar, sino porque esa es la voluntad de Dios. Una persona que quiere que su historia cambie tiene que someter sus planes, tiene que someter su vida, tiene que someter su hogar, tiene que someter su empresa a la voluntad de Dios.
A veces queremos que todo cambie en nuestra vida. A veces queremos que todo cambie en nuestra familia, pero no queremos someternos a la voluntad precisa de Dios. Escúcheme, cualquier persona que quiere que su vida cambie, tiene que someter su vida a la voluntad de Dios. Cualquier persona que quiere que su hogar cambie, tiene que someter su hogar a la voluntad de Dios. Cualquier persona que quiera que sus hijos cambien, tiene que someter su familia, tiene que someter su vida a la voluntad de Dios. ¿Quieres cambios? Entonces somete tu vida a la voluntad de Cristo Jesús. Y yo hablo de transformación o de cambio en la historia de Pablo por una razón. Porque Pablo, si conocemos su pasado, Hechos capítulo 9, aún desde el 7 ya se encuentran cosas de Saulo de Tarso. Usted encontrará que él era un hombre perverso, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que mataba cristianos. ¿Cuánto cambió la historia de Pablo cuando sometió su vida a la voluntad de Cristo? ¿Y por qué digo que la sometió? Porque el apóstol Pablo pudo decir estas palabras en algunas ocasiones. Antes hacía lo que quería, antes iba donde yo quería, pero ahora aún hago lo que no quiero por agradar a Dios. Aún encontramos palabras como esta: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba diciendo: ya no vivo yo, ahora me he sometido a la voluntad de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, él dice: cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, las he estimado como basura para ganar el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si había algo que Pablo entendía, era el someterse a la voluntad de aquel que lo había llamado, y tener la capacidad de tirar todo a la basura, de tirar todo por agradar a aquel que lo había llamado, por someterse a aquel que lo había llamado. Gálatas 1:10 dice: allí el apóstol Pablo, también hablando de cómo había sido transformado, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Sin duda Pablo estaba sometido a aquel que puede cambiar la historia del ser humano. Sin duda Pablo estaba sometido a aquel que puede cambiar la historia de una familia, aquel que puede cambiar la historia de un hogar. Y por eso cuando él se presenta en esta carta, no se presenta como un apóstol que alguien colocó, no se presenta como un apóstol que alguien le dio esa investidura. No se presenta como el apóstol por la voluntad de Dios y no de los hombres. Hoy tendrías que preguntarte si el lugar que ocupas es la voluntad de Dios, si lo que desempeñas es la voluntad de Dios, si el lugar en el que te encuentras es la voluntad de Dios, si lo que hoy practicas y haces es la voluntad de Dios. Que tú y yo podamos tener la capacidad de decir: yo soy pastor por la voluntad de Dios, yo soy líder por la voluntad de Dios, yo soy ujier por la voluntad de Dios, yo soy predicador por la voluntad de Dios, yo soy un adorador por la voluntad de Dios.
yo hago tal cosa porque esa es la voluntad de Dios. Que se levante una iglesia que tenga la capacidad de someter su vida, sus planes y sus proyectos a la voluntad de aquel que nos llamó, a la voluntad de aquel que nos llamó. Gloria al Señor por su palabra. Cristo cambia tu historia. Segundo punto, cuando luchas por ser santo y fiel. Cuando luchas por ser santo y fiel. Cuando uno lee el capítulo 19 de Hechos, usted encontrará el pasado de los de Efesios o de los de Éfeso. Usted encontrará el pasado de los de Éfeso. Y usted encontrará que Pablo les dedicó aproximadamente 2 años y 3 meses predicándoles el Evangelio. Pero después Pablo escribe esta carta exaltando 2 cosas en ellos. Exaltando la santidad y la fidelidad de ellos hacia el Señor Jesucristo, a todos los santos y a todos los fieles que están en Éfeso y a todos los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cómo habían cambiado estas personas, cómo habían sido transformadas por el Señor Jesucristo, agoreros, brujos, idólatras, metidos en cantidad de cosas terribles, en la magia blanca, en la magia negra, andando en cosas terribles. Ahora eran personas santas y fieles en el Señor Jesucristo. Él quiere cambiar la historia de tu vida, pero trata de vivir en santidad, trata de serle fiel a aquel que te llamó. Pablo, que los conocía, podía hablar de santidad y de fidelidad en estas personas que no tenían un pasado bueno, que no tenían un pasado agradable, que su pasado era un pasado de idolatría. Escúcheme, adoraban a la diosa Diana de los Efesios. La diosa Diana tenía un templo de los más enormes en Éfeso y tenían rituales como esto. Escúcheme uno de los rituales que tenían. Los hombres se acostaban con mujeres prostitutas en el templo porque creían que era la manera como los hombres se comunicaban con la diosa Diana. O sea que debía tener muchos seguidores, debía tener demasiados seguidores, porque estaban en adulterio. Los hombres se comunicaban con ella a través de las prostitutas que estaban en el templo de la diosa Diana. Podemos decir que hogares dañados, prostitución, maldad y una cantidad de cosas estaba atormentando a Éfeso, pero llegó Jesucristo y cambió la historia de Éfeso, y ahora no eran conocidos por idólatras, por adúlteros, por estar en inmoralidad, sino que ahora Pablo le escribe a los santos y fieles de Éfeso en el Señor Jesucristo. Ahora Pablo le escribe a los santos y fieles del Señor Jesucristo que están en Éfeso. Yo no conozco tu pasado, el Señor sí lo conoce. No sé qué has hecho en el pasado, pero el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere transformar tu hogar. El Señor quiere transformar tu vida. Hay alguien que le ha perdido sentido a su vida. Hay alguien que hoy se levantó sin ganas de vivir. Pero el Señor te dice en esta mañana: quiero cambiar la historia de tu vida. Quiero cambiar la historia de tu vida. Quiero que tu vida cambie, que sea diferente.
El Señor quiere cambiar tu vida, varón que me escuchas. Posiblemente has perdido el sentido a tu vida, crees que ya nada será igual, crees que lo has perdido todo, pero déjame decirte, el Dios del cual te hablo hoy restaura hogares, restaura matrimonio, restaura familia. Cuando tú decides vivir para Él, cuando tú decides darle la espalda al pecado y decides vivir en santidad, decides serle fiel a Él. La santidad no es algo que se practique en un templo. La santidad se practica en toda nuestra manera de vivir. Usted tiene que ser santo en el templo. Usted tiene que ser santo en su casa. Usted tiene que ser santo en la calle. Usted tiene que ser santo en el trabajo. Usted debe ser santo donde quiera que vaya. La fidelidad no se mide en la abundancia o en los momentos buenos. La fidelidad se mide en los peores momentos. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. La fidelidad siempre se mide en lo poco. La fidelidad siempre se mide en la crisis. ¿Qué tan fiel eres? Y te estoy hablando de la fidelidad a Dios. ¿Qué tan fiel eres en tu tiempo para con Dios? ¿Qué tan fiel eres en tu economía? ¿Qué tan fiel eres para con Dios en tu conducta y en tu vida? Porque en nuestra conducta debemos serle fiel a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro ser. Dice que debemos purificar nuestros miembros de tal manera que los presentemos ante Dios como sacrificio vivo, que los presentemos ante Dios como instrumentos de honra y de gloria. Es tiempo de serle fiel a Jesucristo en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Si los de Éfeso pudieron ser transformados, la pregunta es: ¿por qué tú no? Si quieres, lee el capítulo 19 de Hechos y entenderás de dónde lo sacó el Señor. Y entenderás entonces que se puede en Cristo Jesús, se puede ser transformado. En Cristo Jesús se puede vivir en santidad. En Cristo Jesús se puede vivir siendo fiel. En Cristo Jesús los hogares pueden permanecer. Porque ese concepto de que los matrimonios hoy no duran es tan absurdo. En algún momento tenía un amigo que decía esta frase: si alguien quiere morir al lado de la mujer con la que se casó, tiene que casarse hoy y matarse en 8 días. Ese era el concepto que él tenía del matrimonio. Y él pensaba que si alguien se casaba hoy y quería morir al lado de esa mujer, tenía que matarse a los 8 días para poder que durara. No, usted y yo creemos que en Cristo Jesús los matrimonios pueden durar, que en Cristo Jesús los hogares pueden ser para siempre, que en Cristo Jesús podemos llevar hogares fieles, matrimonios fieles hasta ser ancianos. En Cristo Jesús puede suceder. ¿Sabe por qué? Porque Cristo cambia la historia de las familias. Cristo cambia la historia de los hogares. Cristo transforma vidas. Tercer punto. Cristo cambia tu historia. Tercero, llenándote de gracia y paz. El versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Nadie entiende mejor la gracia de Dios que aquel que fue rescatado de su vana manera de vivir. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Usted merece vivir, pues posiblemente hizo tantas cosas para perder su vida, pero Dios le ha dado vida. Usted merece un hogar, posiblemente usted hizo mérito para destruir su hogar, pero Dios hoy le ha regalado un hogar. Es que hoy tenemos hogar por la gracia de Dios. Los de Éfeso podían entender claramente lo que era la gracia para ellos. ¿Por qué? Porque por gracia habían sido transformados, por gracia habían sido rescatados, por gracia su vida había sido transformada, por gracia habían salido de la prostitución, habían salido de la idolatría, habían salido de la brujería, del ocultismo, por la gracia de Dios. Hermosa palabra, es la gracia de Dios la que nos ha rescatado, es la gracia de Dios la que hoy nos sostiene, es la gracia de Dios la que hoy nos levanta, es la gracia de Dios la que nos rescató del mundo perdido. Es su gracia, es su gracia. Personas como yo pueden decir hoy que por la gracia de Dios tienen un hogar saludable, que por la gracia de Dios tienen ministerio. Solo su gracia. Y por eso yo creo en la transformación de la familia. Por eso yo creo que el Dios Todopoderoso puede cambiar la historia de los tuyos, no por méritos propios, no porque tú te lo merezcas, no porque tú hayas luchado tanto. Él ha de cambiar tu historia por su gracia. Él ha de cambiar la historia de tu vida, la historia de tu casa, la historia de tu familia, por una sencilla razón, porque hoy estamos bajo la gracia de Dios, hoy estamos bajo la gracia del Rey, y hoy podemos creer en la transformación de nuestro país. Hoy yo puedo creer en la transformación de nuestros jóvenes, de que los jóvenes serán transformados por una sencilla razón, por la gracia, por la gracia, por la gracia de Dios. Qué hermoso es poder sentir su gracia. Yo no sé si en esta mañana tú estás sintiendo la gracia de Dios allí, pero que les está predicando esta palabra, hoy siente esa gracia. Hoy siente esa gracia que lo rescató. Hoy siente esa gracia que le libertó. Y hoy siente esa gracia que le sostiene. Que la gracia de Dios te bendiga. Que hoy puedas estar disfrutando de esa gracia de la cual disfrutaban los de Éfeso. No era difícil hablarle a los de Éfeso de la gracia de Dios, pues ellos lo entendían claramente al saber de dónde les había sacado el Señor. Eran tan idólatras, eran tan llenos de maldad y de pecado, que escúcheme lo que le voy a decir. Cuando quemaron todos los libros de la magia, dice el versículo 19 del capítulo 19 de Hechos, dice que su precio era como de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Algo loco. Y de allí lo rescató el Señor. No sé si puedes levantar tus manos al cielo allí en tu casa y decir: es por tu gracia. Es por tu gracia.
Todo lo que anhelo y todo lo que quiero es por tu gracia. Todo lo que anhelo y todo lo que quiero es por tu gracia. Hoy oro por mi familia solo por tu gracia. Hoy soy lo que soy solo por tu gracia. No sé si puedes levantar tus manos al cielo y empezar a alabar esa gracia gloriosa de Dios y decir, es por tu gracia. Es por tu gracia. Nos basta mirar nuestra vida para ver la gracia de Dios. Nos basta mirar el hogar para ver la gracia de Dios. Nos basta mirar la nevera para ver la gracia de Dios. Nos basta mirar la canasta familiar para ver la gracia de Dios. Solo al abrir la puerta de la casa en la que vivo, yo puedo ver la gracia de Dios. El hecho de estar aquí parado predicándoles hoy, yo puedo ver la gracia de Dios. Y es que esa gracia quebranta mi vida, porque es su gracia la que nos levanta. Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Si alguien podía gozarse en la gracia de Dios, eran los de Éfeso. Si alguien podía alegrarse en esa gracia, eran los de Éfeso. Es su gracia. Es su gracia la que te levanta y la que te sostiene cada día. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es caer de esa gracia. Es caer de esa gracia gloriosa y maravillosa. Y hay algo glorioso dentro de esa gracia. Y es que esa gracia trae paz. Trae paz. El estar en la gracia trae paz. El estar en la gracia trae paz. Dios hoy te llena de su gracia y te da paz. Él te llena de su gracia y te da paz. Cristo cambia tu historia. Cristo cambia tu historia cuando te sometes a su voluntad. Cuando luchas por vivir en santidad y serle fiel. Y Cristo cambia tu historia, llenándote de su gracia y de su paz. Nos basta su gracia para ser transformados. Nos basta su gracia para cambiar. Nos basta su gracia para ser diferente. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y ora conmigo, por favor. Ora conmigo en esta preciosa mañana. Señor, yo te alabo. Yo te bendigo. Señor, yo te doy gracias. Ayúdame a someterme a tu voluntad. Ayúdame a vivir en ti y para ti. Ayúdame a honrarte cada día. Que yo no pueda pensar en cambiar algo que está escrito en tu palabra. Que yo solo esté dispuesto a someterme a tu voluntad. Que yo solo pueda decir como dijo los apóstoles, como dijeron los profetas, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, haz lo que tú quieras. El apóstol Pablo entendió tanto el someterse a la voluntad de Dios que en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo lo encontró allí, él estando ciego, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y después le dijo, ¿qué quieres que haga? Eso es someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Iba hacia Damasco a matar a los cristianos.
mas ahora ya no sé qué voy a hacer. Ahora ya no tengo planes. ¿Qué quieres que haga? Un cristiano que se somete a la voluntad de Dios es un cristiano que puede decir hoy: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga con esta relación? ¿Qué quieres que haga con estos compromisos? ¿Qué quieres que haga con esta empresa? ¿Qué quieres que haga con la iglesia? ¿Qué quieres que haga, Señor, con mis hijos? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es someterse a la voluntad de Dios. Ayúdanos a vivir en santidad. Qué hermoso es saber que estas personas que antes eran llenas de pecado, llenas de idolatría, llenas de inmoralidad, ahora el apóstol Pablo en su saludo les podía llamar personas santas y fieles al Señor Jesucristo. Personas santas y fieles al Señor Jesucristo. Gracias porque tú cambias la historia del ser humano y nos puedes llevar a ser fieles, a ser santos, y puedes llevar a nuestra familia, puedes llevar nuestra economía, puedes llevar a los nuestros a ser santos y fieles para ti en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy alabo tu gracia, gracia sublime, gracia inmerecida. Alabo tu gracia, esa gracia que trae paz, esa gracia que abunda en el corazón y trae paz, y trae paz, y trae paz sobre cada corazón. No sé si puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, tu gracia me ha sostenido, tu gracia me ha levantado, tu gracia es tu gracia la que abunda y trae paz. Es tu gracia. Es tu gracia la que hoy me tiene con un hogar. Es tu gracia la que hoy me tiene en tus caminos. Es tu gracia la que hoy me tiene bendecido. Es tu gracia la que hoy, Señor amado, me sostiene. Es tu gracia. Y es tu gracia la que me genera paz en medio de todas las circunstancias de mi vida. Que tu gracia sostenga a mi familia. Que tu gracia sostenga a mi padre. Que tu gracia sostenga a mis hermanos. Que tu gracia sostenga la iglesia Vida Abundante Pinares. Que la gracia de Dios te sostenga, iglesia. Que la gracia de Dios te sostenga. Que la gracia de Dios te bendiga. Y que Él hoy te haga sentir su gracia. Porque es por su gracia que tú eres un bendecido. Y cualquier persona que me escucha en Colombia o en cualquier país del mundo, su gracia te bendiga, su gracia te sostenga, su gracia te levante, su gracia se derrame sobre ti en este día. Muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes. Es un gozo poder compartir este ayuno. Cada miércoles voy a predicar la carta de Efesios. Empecé hoy solo compartí 2 versículos, pero seguiré compartiendo en serie cada miércoles, para que usted no se pierda ninguna palabra. Y si está ocupadito, lo pueda buscar el miércoles por la tarde, y allí estará la prédica de cada miércoles sobre la carta de Efesios. Quiero también invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Pastor David Valencia. Allí está la fotico mía con mi esposa. He empezado un nuevo proyecto que va un poco lento, pero les cuento algo. Cuando todo esto pase, me gustaría evangelizar a nivel juvenil a través de YouTube. Entonces, quiero invitarte para que te suscribas e invites a otros a suscribirse a mi canal de YouTube como Pastor David Valencia. Allí encuentras mi fotico y puedes suscribirte.
Dios te bendiga y que pases un día extraordinario. Te amamos en el Señor y de verdad que creemos que Dios está cambiando la historia de los tuyos. Bendiciones.